Hola a todos otra vez. Bueno, acá estamos nuevamente reunidos. Hoy vamos a ver el tema de logaritmos. Vamos a comenzar con qué significa un logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base b, que sería justamente la base del logaritmo, de un número a, al que vamos a llamar argumento, me va a dar como resultado un número x, que justamente es el logaritmo en base b de a. Ahora, ¿qué significa esto? Esto se lee así: logaritmo en base b de a es igual a x. ¿Cómo hago para calcular el logaritmo? Bueno, antes que eso vamos a tener en cuenta algunas cosas, como que, por ejemplo, b, que es la base, tiene que ser un número positivo, pero además, este símbolo significa y, o sea, además, tiene que cumplir otra condición, y es que no puede valer 1. Y la a, que es el argumento, también tiene que ser estrictamente mayor que 0 para poder calcular los logaritmos. Bueno, pero ¿a qué llamamos logaritmos? Veamos la definición. Si tengo que calcular el logaritmo en cualquier base de un número a, para poder calcularlo, voy a decir que es un resultado x si x cumple esta condición, que la base elevado a ese número x me dé como resultado a. Así entonces voy a calcular los logaritmos. Por ejemplo, si yo tengo que calcular el logaritmo en base 2 de 8, esto va a ser un número que yo desconozco. De tal manera que a la base 2, cuando la eleve a ese número desconocido, tiene que darme 8 como resultado. Por supuesto, no siempre el resultado va a ser un número entero y no siempre lo vamos a poder calcular en forma mental. Pero en este caso, en los ejemplos que voy a poner para aprendernos la definición del logaritmo, sí se va a poder. En este caso yo pienso entonces 2 elevado a qué número me da 8, y el resultado es 2 al cubo, porque 2 por 2, 4 por 2, 8, es decir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo el logaritmo en base 5 de 25, para saber cuál es ese resultado, voy a tener que pensar la base elevado a qué número me va a dar como resultado 25. Yo sé que 5 por 5 es 25, así que es lo mismo que elevar el 5 al cuadrado. Por lo tanto, el logaritmo en base 5 de 25 es 2. Veamos otro ejemplo. Si tengo logaritmo en base 3 de 1/3, tengo que pensar, para hallar el resultado, 3 elevado a qué número me va a dar como resultado 1/3. Y ahí nosotros podemos ver que lo que pasa del 3 para llegar al 1/3 es dar vuelta a la fracción. Por lo tanto, es elevar a la menos 1. Y si yo acá elevo a la menos 1, significa que el logaritmo en base 3 de 1/3 es igual a menos 1. Un último ejemplo. Si yo tengo el logaritmo en base 4 de 2 y quiero saber cuál es ese resultado, voy a tener que pensar 4 a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 2 como resultado. Y en realidad 4 le tendría que sacar la raíz cuadrada para obtener 2. Yo sé que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, pero también lo puedo expresar como 4 elevado a un exponente fraccionario. 4 a la 1/2 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 4, y que por supuesto me va a dar 2 como resultado. Por lo tanto, el exponente que estoy buscando es 1/2. En este caso, fíjense que el resultado fue una fracción, no es un número entero, pero igual lo pudimos sacar en forma mental. Esto es básicamente para saber cuál es la definición, qué es lo que significa un logaritmo. En realidad, cuando estamos buscando un logaritmo, lo que estamos buscando es un exponente. El exponente al que tenemos que elevar la base para obtener el argumento como resultado. Hay dos logaritmos que son
muy usados, son los más usados. Entonces se los escribe de una manera simplificada. Ellos son el logaritmo en base 10 de cualquier número, que en realidad se lo escribe solamente como logaritmo, es decir, no se le escribe la base. Y el otro logaritmo muy usado es el logaritmo en base E. E es un número irracional, se utiliza mucho como base de logaritmos. Es un número irracional, así como pi, un número que tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas, y como se utiliza mucho en los logaritmos, se lo abrevia, se lo simplifica poniendo solamente ln. Uno es el logaritmo decimal, o sea, el logaritmo en base 10, y el otro es el logaritmo natural, o también llamado neperiano, que es el logaritmo en base e. Estos dos logaritmos se pueden calcular fácilmente con la calculadora científica. Ustedes fíjense que están estas dos teclas en las calculadoras científicas, la del log y la de ln. Pero, ¿cómo hago para calcular otros logaritmos? Para eso tengo lo que se llama la fórmula de cambio de base. Es decir, si a mí me piden un logaritmo en cualquier base, pero que no está en la calculadora científica, yo con un cambio de base puedo hallarlo con la calculadora. Por ejemplo, si yo necesito hallar el logaritmo, voy a poner primero la fórmula en general. Yo necesito hallar el logaritmo en base b de un número a, donde la base no es ni base decimal ni base natural, no es ni 10 ni e. Entonces no lo podría hallar con la calculadora. Pero hay una fórmula que dice que esto es lo mismo que hallar el logaritmo en otra base de a sobre el logaritmo en esa misma base de la base en la que me piden el logaritmo. Por ahí parece medio confuso, pero no lo es. Esta nueva base sería la c que aparece en la fórmula, logaritmo en base c, vendría a ser la base que sí yo puedo calcular con la calculadora. Por ejemplo, si a mí me piden el logaritmo en base 3 de 5, yo logaritmo en base 3 con la calculadora no lo puedo hacer, y este logaritmo no es exacto, no lo puedo calcular mentalmente. Entonces lo que voy a hacer es calcular, por ejemplo, el logaritmo decimal de 5 y lo voy a dividir por el logaritmo decimal de la base en la que me lo pedían, de 3. Y haciendo esta cuenta voy a poder calcular el logaritmo. Lo voy a hacer, por ejemplo, logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3, decimales ambos, me da como resultado 1,46497, y por supuesto sigue, son muchas cifras decimales, lo aproximamos hasta acá. Otro ejemplo, si yo quisiera calcular el logaritmo en base raíz cuadrada de 7 de 3, podría hacerlo con el logaritmo decimal, que está en la calculadora, también podría hacerlo con el logaritmo natural. Vamos a ver, por ejemplo, cómo quedaría. Yo puedo calcular el logaritmo natural de 3 y el logaritmo también natural de la raíz cuadrada de 7. Y haciendo esta división, obtengo el resultado que buscaba. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de la raíz cuadrada de 7, y me da 1,12915. Sigue con los decimales, pero vamos a ponerlo hasta ahí en forma aproximada. Es decir, que puedo utilizar en la fórmula siempre logaritmo decimal o siempre logaritmo natural. Lo que no puedo es mezclarlos. Espero les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video con más tema sobre logaritmos.